Bueno, muy buenos días a los asistentes a este panel que nos invitó el doctorado en educación en el marco del análisis del estado del arte en cuanto a la reforma de la Universidad Distrital, en medio de un proceso que pretende reformar los estatutos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En ese aspecto, panel, esta presentación que se va a hacer hoy, va a exponer algunos de los resultados de un trabajo que se hizo en una instancia que fue creada a solicitud de la Vicerrectoría Académica y tuvo el aval, tuvo la aprobación del Consejo Superior de la Universidad en el año 2012. Esta comisión trabajó aproximadamente durante año y medio y produjo algunos resultados que consideramos importantes, muy pertinentes para la discusión que se está haciendo y que se está, digamos, en el proceso de sensibilización para trabajar en las diferentes facultades. Así es de que lo que nosotros vamos a exponer, lo que van a exponer aquí las profesoras y lo que se recoja de pronto de las discusiones o del análisis que esto conlleve, serán insumos seguramente para lo que viene en el proceso de reforma que esperamos que tenga buen término. En ese sentido, vale la pena mencionar que esta comisión de reforma académica contó con la presencia de profesores de todas las facultades, digamos que de una forma intermitente y de una forma, digamos, no tan continua de algunos de ellos, como el profesor Giovanni Bermúdez, como estuvo el profesor Uriel Coya, y él sí permaneció en la mayor parte del tiempo, el profesor Juan Carlos Amador, el profesor Yuri Ferrer, el profesor Mario Montoya de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Artes estuvo el profesor Carlos Araque, el profesor Álvaro Hernández, el profesor Néstor Labuley, el profesor Santiago Niño. De la Facultad de Ingeniería estuvo la profesora María Eugenia Calderón. Nos acompañó todo el tiempo la profesora Olga Esther Salcedo y el profesor Luis Antonio Lozano también estuvo, y eventualmente Ricardo Moreno, como un funcionario de la Vicerrectoría, en algunos aspectos nos estuvo colaborando. Generalmente contamos con algunas orientaciones por parte de nuestro vicerrector académico, el profesor Boris Bustamante. Todo eso fue un trabajo en la rectoría del profesor Inocencio Baumann. Entonces, sin más preámbulo en este sentido, le voy a dar inicio, pues, presentando a nuestras panelistas iniciales, que sería la profesora María Eugenia Calderón, tal vez conocida por muchos de nosotros. La profesora María Eugenia Calderón cursa estudios de doctorado en Ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, es ingeniera química de la Universidad Nacional, es profesora de carrera de la Universidad Distrital de la Facultad de Ingeniería, fue directora de IDEXUD, fue directora del Centro de Investigaciones, estuvo integrando la Asamblea Consultiva Universitaria, estuvo integrando esta comisión, la Comisión de Reforma Académica, tiene una gran trayectoria en producción académica en proyectos de investigación, artículos, libros, etc. La profesora Olga Esther Salcedo es licenciada en Física de la Universidad Distrital, es magíster en Enseñanza de la Física de la Universidad Pedagógica, es especialista en Gobierno, Gerencia de Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia, fue profesora de la Universidad Distrital durante más de 18 años, fue decana de la Facultad de Ciencias y Educación, fue jefe de docencia, fue rectora encargada de la Universidad Distrital, autora y coautora de muchos libros, entre los cuales se destaca el libro La política de reestructuración de la universidad pública, el caso de la Universidad del Valle. Ellas son nuestras panelistas, ahorita nos van a exponer entonces algunos de los resultados. Aquí yo traigo algunas de las preguntas que pues pensamos que en este panel podrían abordarse, esperando que sea, digamos, un poco más numerosa
la asistencia. Preguntas que no solamente son aplicables tal vez a este panel y a este trabajo que se va a exponer aquí, sino a todo el tema de la reforma. Una pregunta, y preguntas de las cuales nosotros estuvimos trabajando y de las cuales nosotros nos valimos para que nos orientaran en algunos casos en el trabajo que hicimos en esta comisión. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cuál es la universidad distrital que se necesita en un nuevo contexto de la paz en Colombia? Otra pregunta, ¿cuál es la estructura que mejor potencializa la tradición académica de la Universidad Distrital en sus 66 años de historia y que la proyecta hacia el siglo XXI, a un futuro inmediato? Otra pregunta es, ¿cómo debería ser una universidad distrital de impacto en todo el distrito capital y la ciudad-región? Otra pregunta es, ¿cómo se logra un equilibrio entre la formación para lo actual, que de pronto ha sido la orientación de la formación en los últimos años? ¿Cómo se logra un equilibrio entre la formación para lo actual y la formación para el futuro? Entonces, en ese sentido, bienvenidos todos y le voy a dar la palabra entonces a nuestras panelistas. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Aldemar, por la presentación. Pues primero que quisiera hacer como un contexto, realmente el tema de la reforma, el trabajo en reforma es un trabajo que va convocando en la medida que los intereses y las discusiones se hacen comunes y se hacen, digamos, se incentivan a la participación, y hemos visto momentos en todo este proceso. Yo creo que la universidad lleva tratando de reformarse que alrededor de unos 15, 18 años, y no ha sido fácil concretar algunas de las propuestas, la mayoría tal vez, se concretan solo algunas. Entonces, más en todo ese ir y venir digamos, de iniciativas, de propuestas de reforma, pues habrá momentos en que la participación es amplia, porque está convocando y está moviendo fibras de intereses bien particulares, pero en esencia el trabajo de reforma lo que implica es un trabajo sostenido, sistemático, coordinado, y que de mucho compromiso. Es bastante, o sea, una parte de la discusión, por otra parte la producción de documentos implica bastante tiempo, dedicación, y en eso pues muchos se suman, muchos se van yendo, pero lo importante sería que lográramos tener una coordinación, una articulación de todas esas iniciativas y una puesta en común de los asuntos relevantes, los asuntos que sí nos convocan como comunidad, y de pronto ahí es donde encontremos un marco para que pudiéramos seguir, o sea, seguir de largo una reforma que nos va a implicar mucho tiempo y esfuerzo de parte de todos y cada uno de los integrantes de esta comunidad. Entonces, voy a hacer un preámbulo adicional a lo que ya el profesor Aldemar ha presentado de que ha sido la Comisión de Reforma Académica. Entonces, también insistir en la naturaleza de los integrantes de esta comisión. Si bien cuando hubo el ejercicio de la Asamblea Consultiva Universitaria, las personas que participamos allí, lo hacíamos en calidad de representantes de un conjunto de personas que habían dado su apoyo para que nosotros hiciéramos esa participación. Cuando se conforma esta Comisión de Reforma Académica, claramente lo que se estaba buscando era en ese momento personas que conocieran la dinámica institucional, que conocieran los antecedentes y conocieran lo que se había avanzado hasta ese momento en temas de reforma, y que tuvieran una visión de contexto para que pudieran hacer una proyección de la universidad que se pretendía. Y en tanto esto, pues la Comisión de Reforma no se pretendió que fuera una representatividad de profesores, y en esa medida quisiera mostrar esa diferencia, porque para nosotros y el trabajo que desarrollamos allí, pues es importante tenerla muy claro. En el momento en que estábamos participando en esa comisión, lo estábamos haciendo en calidad de personas que conocíamos todos los insumos que podrían estar disponibles en la universidad, pero no necesariamente estábamos representando una u otra facultad, sino estábamos representando un conjunto de conocimientos que poseíamos y que como grupo pues se potenciaban de mejor forma. Entonces esa comisión se crea tal vez en un momento coyuntural, y es que viene de un trabajo de la Asamblea Consultiva Universitaria que produjo un documento, y es el documento ACU, que yo creo que ya la mayoría de personas que están metidas en el tema de estudio de esta reforma pues han venido revisándolo. Ese documento de la Asamblea Consultiva Universitaria tuvo un trámite ante el Consejo Superior Universitario de su momento, que tal vez tuvo algún nivel de dinámica hasta el año 2011, tuvo algún nivel de dinámica, tan es así
que se habla de unos artículos preaprobados, pero en ese momento hay como un quiebre. Algo ocurre en el interior del Consejo Superior y tiene mucho que ver con el cambio en la composición de ese Consejo Superior y cambia diametralmente la metodología con que se venía estudiando el tema de reforma de la universidad. Y como cambia diametralmente, entonces el énfasis de estudio ahora ya no iba a ser un estatuto general, sino un estatuto académico, una reforma en lo académico para terminar después de un otro periodo de tiempo, me imagino yo, porque eso nunca se dijo claramente, en un estatuto general para la universidad. Esa visión era diametralmente opuesta a lo que la Asamblea Consultiva vino proponiendo y trabajando, y en esa medida el Consejo Superior, cuando inicia ese trabajo, pues lo que plantea, cuando inicia esa nueva fase del estudio de la reforma en la universidad, pues plantea que se requiere contar con personas expertas que pudieran retomar todo lo que estuviera allí de la consultiva y plantear lo específico de una reforma académica para la universidad. Entonces, por eso esta comisión se llamó Comisión de Reforma Académica. Y nace en ese momento de coyuntura en que se venía avanzando de un modelo, que era un modelo, digamos, que fue de participación, que fue de representación, que plasmó un documento, que ese documento era el insumo para el Consejo Superior, y viene y cambia para empezar ya, digamos, para focalizar el esfuerzo por una reforma únicamente en lo académico y aplazar el estudio de una reforma de estatuto general. Entonces ya la composición la vimos, en esta diapositiva básicamente lo que se trata de mostrar es que las dependencias de la universidad estuvieron involucradas en el trabajo de esta comisión. Y en particular, pues aquí no se trata de ser exhaustivo, sino de reconocer los aportes en algunas mesas de trabajo específicas que se hicieron. Entonces, por eso aquí están algunas dependencias como el Centro de Investigaciones, el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, como ustedes ven allí. Pero en la parte inferior de la diapositiva ustedes pueden ver dos oficinas que definitivamente se comprometieron en esa parte donde ya se va reduciendo, que siempre ocurre. Al principio mucha gente y luego se va reduciendo el equipo de trabajo. Y en esa fase final de trabajo de la comisión se tuvo un apoyo importante de dos oficinas, la Oficina Asesora de Planeación y Control, más que de sus directivos, de grupos de apoyo que disponen de datos de la universidad, de información de la universidad, y que pueden manejar y hacer estudios sobre esos datos que tienen. Y de la red de datos de la universidad, que definitivamente tuvo un compromiso con las solicitudes de información y manejo de información que les hizo. Entonces quisiera resaltar eso, que hubo un compromiso e insisto, no necesariamente por los directivos de las dependencias, sino porque los equipos de apoyo vieron interesante el trabajo en la reforma y aportar esos datos y esos insumos para la construcción. Entonces, ya que fue, o sea, en qué se concentró en esta presentación, es más un preámbulo y una invitación a que se consulten de manera detallada y se discuta muy a fondo lo que está entre líneas, porque realmente las reformas siempre vienen entre líneas, ¿no? Y además las modificaciones sutiles a las reformas están siempre entre líneas y en letra pequeña. Entonces, más es una invitación, todo lo que voy a presentar acá es una invitación, para que pudiera hacerse mucho más detalle en lo que es el contenido de los documentos que genera la CRA. Entonces, primero, algunos antecedentes y documentos de referencia para la CRA. Lo primero fue la Asamblea Consultiva Universitaria definitivo para este trabajo, y tenemos dos tipos de insumos que ustedes pueden tener ya disponibles por ahí en la web en lo que se está compilando como antecedentes, que es la propuesta de la ACU y los documentos de trabajo de la mesa de reforma académica que hubo en la Asamblea Consultiva Universitaria. Eso fue un insumo básico que permitió, digamos, facilitar un poco el trabajo de la comisión. Hay un punto esto es una posición muy personal, y es que allí de pronto se ve el espíritu de las reformas que se buscan. Y es que la ACU presentó un documento y un articulado, no recuerdo el número de artículos, pero sí llegan alrededor de 200 o más artículos, de un estatuto general de la universidad, o sea, el marco en el que se desenvuelve la universidad y todas sus relaciones. Y de esa propuesta que genera la ACU, el Consejo Superior hizo un estudio detallado, pero bueno, en su orden, de los artículos que contenían esa propuesta. Llegó hasta el artículo 117 de esa propuesta, y con unos sutiles que están, o sea, el documento yo lo aporté para la recopilación que está haciendo el doctorado, unas sutiles modificaciones que ustedes pueden ver la sutileza de las modificaciones, están al margen, como anotaciones al margen, pero que definitivamente nos muestra el espíritu y nos muestra cómo ir focalizando nuestros esfuerzos para que al final la reforma sí sea lo que la universidad está considerando que sea.
y no que se modifiquen pequeñas palabras que en esencia cambian el fondo de las propuestas de la comunidad. Entonces ese documento que después se conoció como el documento de los preaprobados, son 117 artículos preaprobados que en su momento el Consejo Superior que estuvo en esa época decía, con eso nos comprometemos y hasta aquí no volvemos a discutir hacia atrás. Y seguimos discutiendo lo demás. Cuando se hace el quiebre que les comenté hace unos momentos, entonces entramos a una nueva metodología para la discusión de la reforma en la universidad por parte del Consejo Superior Universitario. Ya no hablamos de un estatuto general, sino entonces empieza a focalizar la reforma en lo académico para postergar el tema de la discusión del estatuto general. Una nueva metodología que puede ser sana, sin embargo, siempre y cuando tenga metodología, ¿no? Siempre y cuando exista lo metódico de esto. Entonces, esta nueva metodología, ¿cómo inicia? Llega un primer documento que es el prediagnóstico para la reforma, que plantea un consejero del Consejo Superior Universitario, el consejero Fabio Lozano Santos. Me perdonan haber usado las iniciales de los nombres, pero era muy denso si ponía todo. Entonces, es un documento que elabora el consejero Fabio Lozano Santos y con el que la comisión quiso entenderlo como una invitación a la discusión. Y ese documento pues se constituye en la base para que continuemos luego nuestras discusiones. Hay una propuesta de reforma, un documento inicial de propuesta de reforma que también hace el consejero Fabio Lozano Santos y una exposición de motivos de esa reforma que propone el consejero Fabio Lozano Santos. Esos son los documentos insumo. Y con eso arrancamos la discusión. Otros documentos que ustedes pues tendrán a bien considerar que son definitivamente necesarios para reconocernos como institución es los documentos institucionales y los documentos de trabajo. La parte de superior pues simplemente sigo marcando documentos que fue generando el Consejo Superior como insumos de discusión. Entonces me concentro en documentos institucionales y en particular el PUI, el Proyecto Universitario Institucional, que es un documento que a veces queda relegado por allí, que nos quedamos con el plan estratégico, pero el PUI definitivamente nos da muchos insumos para discusión. Los planes estratégicos y trienales, al menos hasta donde tuvimos planes trienales, pero al menos y el plan estratégico que sigue vigente por 2 años más. Los planes maestros, y en este momento tenemos el plan de maestro de desarrollo físico, el plan maestro de informática y el plan maestro de investigaciones que fue aprobado posteriormente. Y tenemos los reportes de vinculación de docentes, OPS. Fue necesario pues para hacer esa revisión ver de qué es que se ocupa pues el volumen de personas que están vinculados, e incluso hubo resultados interesantes al analizar esos tipos las contrataciones que hace la universidad. Y todo eso pues se hizo un estudio de todos esos documentos. Y documentos de trabajo, fuimos generando un buen número de documentos de trabajo que todos estarán por ahí disponibles en la web. Yo los entregué, pues espero que ya ustedes estén pudiendo acceder a todos ellos. Bueno, entonces ahora sí, ¿en qué trabajamos? Allí traté de plantear como 3 grandes fases, porque fueron como momentos, más que fases, momentos de ese trabajo en la comisión. Una parte fue dedicarnos a revisar ese prediagnóstico del consejero, porque fue un énfasis muy grande que el Consejo Superior hacía. Si está el diagnóstico que presenta el consejero Fabio Lozano, bueno, ¿y de ahí qué? ¿Cómo solucionamos todas estas problemáticas? Entonces nos dedicamos un buen tiempo a ello y de allí surgieron documentos de la comisión profundizando en ese diagnóstico, porque realmente pensábamos que se quedaba corto en lo profundo de la problemática de la universidad y simplemente nos mostraba sintomatologías de cómo se expresa los problemas profundos de la universidad. Entonces, por eso salen unos documentos allí. La segunda gran momento de la comisión es el trabajo de subcomisiones. Entonces, hicimos unas subcomisiones internamente: docencia, investigación, extensión, proyección social, y lo administrativo no lo podemos olvidar, así nos dijeran que su énfasis está en lo académico. Definitivamente lo académico sin lo administrativo no funciona. Y muchos problemas de lo académico están en lo administrativo. Entonces, esa relación era necesaria. Y finalmente, unas jornadas intensivas que nos llevaron alrededor de unos 4 meses del año 2013, con una comisión del Consejo Superior Universitario. Allí asistía una comisión delegada por el Consejo Académico y pues una comisión delegada por una subcomisión de la CRAB, en las que se hizo pues un énfasis en cuáles aspectos eran los de difícil diálogo o de difícil concertación. Y particularmente pues el tema era metodológico, más allá de lo que se planteaba era el cómo llegar a la reforma. O sea, un primer punto en el que no
se logró tener acuerdos, es cómo se llega a una reforma en una comunidad que no es cualquier tipo de comunidad, en una institución que no es cualquier tipo de institución, sino es una universidad pública, y con esos dos elementos no podríamos trasladar metodologías de otros tipos de instituciones a una institución universitaria pública. Entonces, en esa medida, básicamente la CRA se concentró mucho de su esfuerzo de convicción y no lo logramos, o sea, eso es parte de lo que nos llevamos como aprendizaje, no logramos convencer de que la reforma tiene que venir de la comunidad y que cualquiera sea la estructura y los nombres de las estructuras y cuáles son esas estructuras tienen que venir construidas desde la comunidad, porque la comunidad es la que se puede revisar, puede potenciar y puede definirlas. Entonces, básicamente allí hubo una tensión muy grande en que es necesario definir que X, Y, Z son las dependencias y no particularmente facultades, ese punto, y no las que la comunidad construya bajo unos parámetros bien claros y una metodología bien clara que se definirían en ese marco de la reforma. Entonces allí en esa parte después siempre fueron alrededor de 3-4 meses, hasta un momento en que al no haber un punto de encuentro, pues definitivamente tocó alejarse del proceso y continuar, y ya continuó pues como todos conocen. Ahora sí, ¿qué fue lo que empezó a generar la CRA? Recordemos que el documento base es el documento de propuesta de la Asamblea Consultiva Universitaria, y que dado que ese documento fue trabajado por el Consejo Superior con esas pequeñas ajustes que van al margen en el documento, entonces contamos con unos preaprobados de ese documento de la propuesta de la Asamblea Consultiva Universitaria. Para que ustedes recuerden, el documento de la ACU está estructurado en 3 títulos, y cada uno de esos títulos, el primer título pues tiene 6 capítulos y así sucesivamente. Y allí pues traté solamente de resumir qué es lo que tiene, pero para hacer énfasis en algunas cuestiones. No es fácil pensar en una reforma académica si no se piensa integralmente, pensando en la identidad y carácter de la institución, en sus principios, en sus funciones, en sus objetivos. Es muy difícil extraer, sin eso definido, pues cuál es la estructura y cuál es la forma de operar la parte académica. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, así se piense que está preaprobado el tema, por ejemplo, de órganos de dirección y gobierno, o organización académica, o cómo se conforma un consejo académico, cómo se forma un consejo superior y qué funciones tiene. Entonces, así se piense que está predefinido, pues definitivamente toca incidir sobre él, porque la reforma académica tiene que tener también un efecto sobre esa estructura. Entonces, tocaba volver a pensar en esos predefinidos, en esos preaprobados. Entonces, ¿cuál fue el alcance que se planteó en la reforma académica propuesta? Primero, solo concentrados en la reforma sí, pensando que esa reforma sea coherente con los principios, en las funciones misionales, con lo preaprobado, si es que lo preaprobado pues se ajustaba realmente, pero sin desconocer que hay que pensar en otros tipos de relaciones para que esto fructifique. Y entonces, por ejemplo, la relación con los órganos de gobierno y todos los esquemas descentralizados de decisión. Y esto ustedes saben que genera, digamos, las tensiones empiezan a darse por allí, ¿no? Entonces, si no pensamos una reforma académica y esto no incidía sobre esos esquemas de órganos de gobierno, pues definitivamente no tendríamos mucho que aportar al asunto. Si esto no iba a incidir en la relación con la estructura administrativa y financiera, pues definitivamente volvíamos a quedar de pronto en circunstancias parecidas o de pronto peores. Y hay 2 temas que están en los 2 lados, se quisieron marcar allí para ver las relaciones, y es que el bienestar institucional hay que repensarlo, había que repensarlo en el contexto de una universidad pública, una universidad que bajo unos principios y unas funciones ya previamente establecidas en lo preaprobado, y los sistemas y subsistemas, particularmente allí encontramos una tensión muy fuerte en la universidad, y casi que como estábamos profesores de las diferentes facultades, pues ahí encontramos las tensiones que se van a dar en cualquier ámbito de la discusión, y es por ejemplo esa relación que no hemos podido romper entre lo que es una sede universitaria como espacio geográfico para el desarrollo de las actividades de las funciones misionales y el concepto facultad. Y a veces el decano termina haciendo funciones
que no le corresponden, pensando en que la sede entonces es la facultad y que son lo mismo. Entonces necesitamos pensar que hay que romper ese paradigma. Y hay muchos paradigmas puestos ya en la universidad que tendríamos que ir mirando cómo ir rompiendo esos paradigmas para que pudiéramos pensar que ahora sí, si nace un concepto de facultad, no es el mismo que tenemos. Y muy posiblemente no serían las mismas, es muy posible que eso ocurra. Pero el concepto de facultad definitivamente sí que, si permanece ese concepto, tiene que deshacerse de muchos de los preconceptos que le hemos asociado, que son fruto de los vicios administrativos, dificultades administrativas, que el decano en su afán de poner a funcionar los programas sobre los cuales tiene responsabilidad, pues va supliendo de una u otra forma y entonces va asumiendo funciones que debiera estar haciendo otro y lo podría hacer de pronto de mejor forma y el decano pues se podría dedicar a lo que es una decanatura. Entonces básicamente allí quisimos marcar muy fuertemente esa ruptura de esos paradigmas. Siempre entonces les dijimos al Consejo Superior, realmente el problema de la reforma no es el documento. Realmente sí, va a haber un documento y así como en este momento tenemos un estatuto general con el que funcionamos supuestamente, pero que el que a veces poco conocemos y mucho de lo que hacemos de pronto no está en el marco del estatuto general, pero ya lo hemos modificado tanto que no sabemos en qué punto hemos venido quedando. Entonces el problema de la reforma no es realmente el documento, es realmente cómo hacemos un proceso sostenido y es un proceso de corto, mediano y largo plazo. Y que si no lo asumimos de esa forma con compromiso institucional, pues no hablemos de reforma porque difícilmente se va a dar si no se dan esas condiciones de pensarlo en un corto, mediano y largo plazo. Eso fue parte de lo que dijimos. Parte que lo que les decíamos también es recuperamos allí algo de Patiño de la Universidad Nacional, en el momento de la reforma de la Universidad Nacional, que nos pareció como muy pertinente para hacer el llamado. Y es tratar de que las instancias de decisión de la universidad, bajo el esquema que tenemos actual de decisión de la universidad y de gobierno, pues entendieran que la reforma solamente podría ser reforma si está afincada, está arraigada en nuestras convicciones como comunidad universitaria y nos comprometemos con ella. Y ahí lo que les decía yo ahorita, el trabajo es de colectivo, el trabajo es del 1 a 1, bueno, pero es un trabajo sostenido y de mediano y largo plazo. Y que puede salir el documento que sea, así como está el Estatuto General actual, que ya no nos dibuja realmente en lo que está ocurriendo actual en la universidad. Entonces podríamos tener otro documento que también es un documento muerto, letra muerta, que puede quedar muy bonito, bien expedido y hasta bien redactado y articulado, pero en la comunidad no va a tener efecto. Por tanto, más que el documento es el proceso como se llega al documento y el compromiso que vamos logrando de todas las comunidades en ese proceso. Entonces, por eso el dibujito lo que tratamos de representar es eso, una reforma como proceso de corto, mediano y largo plazo, que sea participativa, y participativa no solamente para el desgaste de la participación, porque creo que de eso ya nos cansamos, sino participativa en la medida que la participación conduce a la decisión, y está totalmente relacionada. Ese es el modelo que se pretende y que creo que estamos reclamando y que por eso la reforma que se aprobó no tuvo éxito porque de pronto no la teníamos nosotros apropiada. Entonces eso implica reglas y metodologías claras y coherentes. Y eso es, creo yo, lo que más le ha faltado a la universidad. Saber para dónde va y cómo va a llegar allá en ese proceso de reforma. En su momento, y esto lo pensó la CRA y pues ya queda para la discusión de todos los que van a participar en esta nueva etapa, y es que se pensó que la mejor vía sería partir de una declaración de cuál es la universidad que se pretende y unos postulados básicos y reglas claras plasmados en un estatuto general. Que ese estatuto general definitivamente nos dijera cuáles son las reglas de participación, cuáles son esos órganos de decisión y cómo la comunidad sí tiene reflejo y sí decide como comunidad, cuáles son esos mecanismos. Y dadas esas reglas claras, enmarcadas en un estatuto general, una metodología consistente y robusta, que permita que las comunidades académicas nos construyamos en una reforma académica. Y en ello, entonces, empezamos a trabajar por campos de conocimiento, como vayamos a llamar esas nuevas formas y estructuras, pero que ya empecemos a trabajar en el marco de una definición muy clara y un compromiso institucional que se refleja en la expedición de documentos tipo acuerdo.
Y entonces ahí decíamos, lo mejor sería que el Consejo Superior diga, mire, esta es la metodología, y lo que la comunidad va discutiendo pues es vinculante, porque si no, ¿para qué discutimos? Eso se hizo mucho énfasis, y que las garantías para la construcción de la reforma pues estuvieran hechas. Y pues en eso iríamos, y esto sería un proceso de un mediano plazo, la construcción participativa de esas estructuras que estarían ya en la reforma académica. Y entonces es cuando se dice, mire, si usted va a hablar de escuelas, hablemos de qué es una escuela, con qué condiciones se crea, a qué se dedica una escuela, qué son sus responsabilidades, con quién se relaciona, de qué forma se relaciona, pero no digamos es la escuela A, porque la escuela A le corresponde a la comunidad definirla en todos sus ámbitos epistemológico, metodológico, todos los ámbitos. Entonces allí una construcción participativa que sí nos llevaría con el tiempo a generar lo que realmente una reforma pretende, que es un cambio cultural. Y realmente el propósito del proceso de reforma no es el documento, es el cambio cultural. Y eso es de mediano y largo plazo. Sin embargo, aquí hacemos un llamado, y es que no es eterno. Si bien es de corto, mediano y largo plazo, no es eterno. Y por tanto, en este momento, pues, habría que ver cómo la hoja de ruta logra una dinámica para que hagamos avances importantes en las definiciones metodológicas, en las definiciones de construcción participativa, de tal suerte que pudiéramos pensar que tenemos los insumos para la reforma. También hicimos mucho énfasis en que reforma académica sí, pero es que si nos aplazan lo demás no va a funcionar, era nuestra gran preocupación. Y entonces, lo primero, deben darse condiciones para la construcción participativa de las nuevas estructuras. Segundo, la reforma administrativa y de gestión financiera debe ser profunda, esa no es de mirarla por pedacitos y suavecitos, sino es profunda e impostergable. Porque gran parte de, cuando uno coge el diagnóstico y mira a qué se debe, cuáles son las causas de esos síntomas institucionales, muchos de esos tienen que ver con lo administrativo y financiero. Entonces, superado esto, ahora sí, ¿cuál es el problema académico que pretendemos resolver? Entonces, definitivamente, así nos dijeran, vamos a priorizar la reforma académica, lo otro era impostergable, y le decíamos al Consejo Superior, no lo aplace, es necesario que lo trabaje simultáneamente. Otro tema que también vimos que era una problemática por todos lados surge, y es que toca llevar el papel de aquí a allá, y el decano se la pasa mucho haciendo unos trabajos que a veces piensa uno no le corresponden, es que se requieren sistemas de información robustos y transparentes. Si esto existiera, ¿cuántas de nuestras actividades serían tan sencillas? ¿Cuánto de lo que hacemos seríamos mucho más eficientes en lo académico? Y la gestión académica, administrativa y financiera, pues concebida por sistemas, y en esa medida no pueden hacerse aisladamente, y tendríamos que ver cómo son esas relaciones y cómo son esos esquemas para los sistemas. Entonces, ahora sí, ¿cuáles fueron los pilares en que trabajó la CLAR? Lo primero es que ustedes ven allí los pilares que sustentan la misión, principios y objetivos institucionales. ¿Qué pilares ubicamos allí? Principal, autonomía. Y este logro que tenemos de autonomía es algo que debemos cultivar y mostrar madurez y mayoría de edad institucional para hacer uso y hacer el ejercicio de la autonomía, que tal vez es parte de lo que no reflejamos en todos nuestros actos, y particularmente en un proceso de reforma, en donde la autonomía, siempre hemos dicho, radica en las comunidades, y entonces ¿en quién está la responsabilidad de hacer la reforma y de propiciar la reforma? En la comunidad. Y entonces, si bien la autonomía nos trae un conjunto de principios y un conjunto de, entre comillas, de implicaciones como derecho de la universidad, pues nos trae unas responsabilidades enormes que de pronto no hemos asumido como comunidad académica suficientemente. Entonces, la autonomía la dejamos allí como un pilar fundamental. Pero esa autonomía, entonces, democracia y participación, porque la autonomía radica en las comunidades. Entonces, ¿cómo es la democracia y participación en la universidad? Y particularmente, entonces, viendo todo esto, estas dinámicas y la discusión mucho conduce a decir, de pronto nuestra comunidad académica necesita condiciones para fortalecerse como comunidad. No solamente en la producción académica, sino como comunidad y cómo construye conocimiento en comunidad. Entonces, en ese punto focalizamos mucho el esfuerzo de la CRA,
en pensar en cómo construir comunidad académica en la universidad, de tal suerte que esa comunidad fortalecida pues se va a reflejar, va a desarrollar la autonomía, va a tener al menos las condiciones y va a tener la madurez para asumir la autonomía. Va a desarrollar la democracia y la participación, y si no le dan las condiciones las buscará como comunidad, pero lo importante, comunidad. Y hay una parte allí que hicimos mucho énfasis, y es que en nuestras condiciones físicas de universidad que se despliega en distintos lugares geográficos en la ciudad, nos obliga a ser muy creativos en la búsqueda de soluciones. Pero también el hecho de que buscamos una universidad eficiente, una universidad que así sea una institución pública universitaria, pues tiene unos principios de lo público que la rigen. Entonces, la desconcentración y la descentralización son fundamentales para cualquier ejercicio. Y sobre esa base tendríamos que pensarnos como comunidad, porque el reto de lo geográfico va a ser enorme. El reto de lo geográfico nos va a llevar a pensar en que tendremos que tener otras herramientas para fortalecernos como comunidad. Entonces, ya continuando, voy a hacer énfasis y van a encontrar esa cajita del lado superior izquierdo, haciendo énfasis en fortalecimiento de comunidad académica, ese pilar que entendemos como comisión que nos dieron la responsabilidad de pensar en la reforma académica, pues pensamos que desde allí detonamos y fortalecemos los otros pilares. Y desde allí podríamos jalar. Entonces, por eso van a encontrar allá la cajita, haciendo énfasis en la construcción de comunidad académica. Entonces, consideramos allí en todas las discusiones que si logramos construir comunidad académica, realmente vamos a ver allí el reflejo y el desarrollo de la autonomía universitaria en esas comunidades académicas. Vamos a ver realmente el reflejo y el desarrollo de la democracia y participación, que no es una democracia representativa necesariamente, es uno de los mecanismos de la democracia, sino de participación real de la comunidad, y eso implica que la comunidad sea suficientemente madura para autoconstruirse, autoconformarse, autoorganizarse, autorregularse, porque es que eso es autonomía. Y entonces, si logramos que esa comunidad se fortalezca, realmente algún día podríamos hablar de que estamos ejerciendo como comunidad la autonomía universitaria. Entonces, pensado de esa forma, hacer énfasis en cómo construir esa comunidad académica, porque favorece el cambio en las prácticas culturales. Entonces, lo que vamos a buscar hacer o construir aquí, que será un proceso de mediano plazo, es comunidades de conocimientos y comunidades de saberes. Y allí va a ser el foco de lo que genera como propuesta, que realmente no es una propuesta nueva, es el desarrollo de la propuesta anterior, es hacer más énfasis en algunos puntos. Entonces, ¿cómo ya, digamos, como organización empezamos a pensar construir comunidad académica? Se vuelve ese núcleo fundamental, la concepción de escuela. Pero esa concepción de escuela no como escuela de formación, sino como escuela, como comunidad académica de los docentes de la universidad. Y ahí esa denotación, si no logramos desligarnos de viejos paradigmas, difícilmente podríamos entrar en el proceso de reforma. Y es pensar que la escuela no es la formación, la escuela es esa comunidad docente, que se fortalece, se organiza alrededor de campos de conocimiento. Que esa comunidad docente tiene la capacidad o va a desarrollar y se le van a dar las condiciones para desarrollar capacidades de construcción en comunidad. Hoy en día se habla de construcción en redes y es que definitivamente nos tocó, porque si queremos dialogar dos facultades geográficamente alejadas, pues tenemos otros mecanismos. Hoy en día ya no nos toca desplazarnos en el bus e ir hasta allá, sino que sabemos que incluso aquí el doctorado nos puso a disposición el Webex, y que fácilmente, oiga, trabajemos esto y nos conectamos. Y trabajamos él estando sentado en la tecnológica y uno estando sentado aquí en ingeniería, pero está hablando del mismo campo de conocimiento y tratando de construir alrededor del mismo campo de conocimiento. Entonces, eso es lo que tendríamos que fortalecer, esa comunidad capaz de construir cooperativamente, participar en la elaboración en redes y claramente, cuando uno es miembro de una comunidad y se siente miembro de una comunidad, definitivamente desarrolla otros elementos como la identidad con esa comunidad, la corresponsabilidad con esa comunidad, que de pronto es lo que ahorita, al menos aquí, y lo estoy hablando muy personalmente, no lo sentimos, no sentimos que pertenecemos a, que hacemos parte de,
porque no hay ese vínculo. Entonces, definitivamente el concepto de escuela tendría que cambiar. No es el tradicional, sino es un conjunto de personas trabajando alrededor de un campo de conocimiento. Y pues eso implica pensar en cómo van a ser las nuevas estructuras, cómo van a ser los esquemas de participación y toma de decisión. Y definitivamente hay algo que ahí mueve fibras y ahí como que no gusta mucho, y es que cuando uno dice es que ya usted va a ser parte de esta comunidad, o esa persona decide ser parte de esa comunidad porque la propuesta es esa, la persona es la que define en qué campo es que se adscribe de mejor forma. Entonces definitivamente las relaciones de poder en la universidad van a cambiar. Y ustedes han visto que como que el foco de la discusión empieza por ahí, ¿no? Las relaciones de poder definitivamente cambian. Y nuestra esperanza como Comisión de Reforma es que las relaciones de poder se empiecen a dar alrededor del conocimiento y no alrededor de otros tipos de intereses como hemos vivido en algunas ocasiones. Por eso, y quisiera aquí hacer énfasis porque es que lastimosamente muchos de los nombres que se han usado en las propuestas de la comunidad se han ido cambiando un poco. Y el sentido del claustro de profesores, que podría ser otro nombre, o sea, realmente nosotros podríamos buscar denominaciones que mejor acojan la iniciativa, pero definitivamente no es lo que se está desarrollando. Y el problema es que el nombre se va desgastando y culturalmente lo vamos asociando con otro tipo de acciones que son distintas a la propuesta original. El tema del claustro de profesores, como se concibió desde la consultiva, que luego esta comisión desarrolló con mayor detalle, es un conjunto de profesores que se reúnen a discutir del tema académico, del tema de proyección administrativa, de gestión financiera, se reúnen a discutir alrededor de cómo hacer viable el desarrollo de los campos de conocimiento. Pero no solo discuten, deciden. Y entonces ahí es donde cambia, ahí es donde nos cambia un poquito el sentido de lo que se está proponiendo. Cuando se le quita la posibilidad de decisión a ese conjunto de profesores, allí es donde empezamos a tener, digamos, encontrones con la letra menuda. Porque a veces el tema no es que sí tiene un claustro de profesores, pero ¿qué hace ese claustro de profesores? Ahí está la diferencia. Entonces teníamos la esperanza de que eso se dé, y pues entonces el diálogo de saberes, el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar en esas escuelas pues se podría dar con mayor facilidad, la responsabilidad con la docencia, la formación, la extensión, allí en ese conjunto, en esa comunidad académica pues se podría discutir y definir. Y entonces allí encontramos que la escuela definitivamente iba a potenciar la organización del conocimiento en la universidad, no de las áreas de formación, porque esa más o menos ya la hemos entendido, sino la organización del conocimiento y de las comunidades alrededor de ese conocimiento, que nos daría espacios de indagación, objetos de estudio, campos problematizadores para el desarrollo de la investigación, de la docencia, que nos permitiría la articulación con las disciplinas, el carácter interdisciplinar, y nos daría un ámbito diverso del trabajo epistemológico, son complementariedad entre los trabajos, diálogo de saberes. Bueno, ustedes le pueden colocar mucho más allí de lo que potenciaría una comunidad organizada, una comunidad académica en la escuela organizada. Entonces, en la escuela, pues, en sí tendría muchas responsabilidades. Ese conjunto de profesores no solo se reúnen a discutir, sino que tendría muchas responsabilidades. Pero aquí, por ejemplo, promover prácticas investigativas, promover prácticas pedagógicas, orientar la mejora de la calidad de vida en la universidad. Esas iniciativas debieran salir del cuerpo de académicos de la universidad. Entonces nos daría mucho potencial para la universidad, y por eso, digamos que ese término lo hemos venido acuñando mucho y promoviendo, para que de tanto charlar, que es distinto a las concepciones tradicionales, pues de pronto tenga una cabida en los procesos de reforma. Entonces, dentro de esos pilares, encontramos que la escuela, quisimos representar con esta arañita la construcción de tejido al interior de la universidad, tejido en la escuela, tejido entre las escuelas, tejido hacia
la ciudad-región particularmente. Y entonces por eso decimos, pues es que las escuelas van a dinamizar mucho y van a tener mucho que ver con los grupos académicos, con las redes académicas y sociales, comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, sectores sociales, sectores productivos, sectores económicos, y va a ir tejiendo esas relaciones tan necesarias en la universidad, pero que también va a ir anclando los campos de conocimiento. Y para eso entonces, ¿qué requiere como sustento en la gestión? Como sustento en la gestión requeriría de unos esquemas organizativos y robustos en la gestión, como serían institutos y centros, y una gestión adecuada de las sedes universitarias, pensadas más allá del espacio físico, para desarrollar docencia presencial, sino pensado más como centros culturales de la universidad y presencia de la universidad en los contextos locales de la ciudad. Entonces, el concepto de sede universitaria debería cambiar en esa medida. Ya es un espacio distinto al que conocemos actualmente. Entonces, los institutos y centros tendrían, y esto tratando de mostrar que las ruedas engranan y que ojalá no hubiera palos en la rueda, entonces los institutos y centros tendrían que articular el trabajo con las escuelas y con los grupos y comunidades internos y externos, y particularmente el foco de la relación instituto-centro sería la relación externa y la gestión con las comunidades externas. Entonces, eso se trata de representar acá. Entonces, aquí, como sabemos, la dificultad que puede ofrecer el presentar un organigrama, porque un organigrama siempre es jerárquico, siempre es... Entonces, aquí más se piensa en relaciones matriciales y en tipos de relaciones. Aquí en este diagrama queremos mostrar que para la Comisión de Reforma Académica lo que queda plasmado luego en el documento trata de reflejar este sentir, esta visión. Una visión que le cambia el orden. Y entonces lo prioritario y la cabeza de la universidad no es la rectoría como aparece, o el Consejo Superior aparece en muchos de los organigramas. Y entonces el centro de atención, entonces Consejo Superior, Consejo Académico, y casi que ese organigrama no lo conocemos. Y entonces la rectoría como poder. Entonces quisimos cambiar un poco esa mirada, y aquí con esto lo que buscamos más es cambios de esos paradigmas, ¿no? Entonces, la razón de ser de la universidad es fortalecer las escuelas, que esas escuelas tengan las condiciones institucionales para desarrollar sus responsabilidades en docencia, en investigación, en proyección social. Entonces, la escuela como núcleo, como centro del desarrollo de la universidad. Para su desarrollo requiere, ya lo decía yo, de institutos y centros, que son ese anclaje para la gestión y para lo que los docentes definitivamente no sabemos hacer muchas cosas de esas, de transferencia de resultados de investigación, gestión de resultados, planes de negocios. Los docentes no estamos muy formados en eso y tal vez no es nuestra función primordial, pero sí necesitamos especializados que nos comprendan nuestra dinámica y la puedan traducir en relación con otros entornos. Entonces, en esa medida los institutos y centros serían ese brazo. En la parte de abajo, entonces, la rectoría como representante legal de la institución y como responsable del funcionamiento de la institución, eso lo dicen todos los estatutos de aquí, de cualquier lado. Entonces, la rectoría, con sus voces, no sus despliegues jerárquicos, sino sus voces, como la rectoría no podría en un solo ser humano desplegar todas sus responsabilidades, entonces contaría pues con vicerrectorías. Y entonces se habla de una vicerrectoría de docencia y formación, una vicerrectoría de investigación, creación, extensión y proyección social. Esa bíceps que ven ahí no es nueva, solo que cambia un poquito las notaciones, ¿no? Pero desde la ACU viene trabajándose ese concepto porque hemos encontrado la necesidad de relacionar investigación y extensión. No hay una forma distinta de pensarlo. Entonces por eso se piensa que esa vicerrectoría exista. Y aquí en el intermedio hay un punto en que yo sé que la comunidad en este proceso va a discutir muchísimo, y es el tema de las facultades y la relación de facultades. La comisión, desde la consultiva se viene discutiendo mucho, la comisión de reforma también lo hizo, y el avance que genera, digamos, el aporte que genera la comisión de reforma académica es pensar le dimos un nombre por ahora, y es facultades académicas, tratando de que vayamos perdiendo el asocio con las prácticas actuales. No nos preocupa el nombre facultad, nos preocupan las prácticas. Y es que se ha desdibujado el papel de una facultad.
atendiendo problemas físicos de infraestructura, atendiendo el problema de que el auditorio si se abre a tiempo o no se abre a tiempo, cosas que definitivamente un decano pues no tendría por qué estar haciendo. Y entonces ya en nuestro imaginario el concepto facultad está asociado con ese tipo de actividades y de responsabilidades. Entonces pensamos en darle el nombre de facultad académica pensando en que se concentra únicamente en lo académico. Y ya miramos y ya les decimos cómo sería entonces el únicamente en lo académico. Pero adicionalmente espero que se esté notando que no están necesariamente adscrita directamente y metida dentro de una estructura de vicerrectoría y que las escuelas no están metidas en ningún otro tipo de estructuras porque es que son el centro de la universidad. O sea, allí giraría todo el soporte administrativo, financiero y de gestión que daría la rectoría para el adecuado funcionamiento de la universidad. Y entonces por eso aparece desligado esa facultad también, porque va a tener mucha relación, pero va a tener mucha relación con las escuelas. Y eso es lo que se trata de mostrar en esta parte con la arañita. Aquí lo que nos interesa es ver de qué se ocupan y qué tipo de relaciones y cómo tejen esas relaciones entre todas las dependencias. También se habla de una dirección general de sedes, hay que asignar esa responsabilidad y definitivamente quitársela a nuestros decanos y vicerrector, como está actualmente. Entonces una dirección general de sede, dirección de bienestar y una gerencia administrativa, que creo que eso pues no amerita mayor discusión, en que exista, en el qué y en el cómo sí. Y ahí hay mucho en la letra menuda que podría diferenciar unos énfasis de otros, ¿no? Entonces, solo para mencionar, nosotros esperamos que esto lo que haga es incentivar a que se consulten esos documentos porque hay mucho material allí. Entonces, del sistema de docencia y formación, pues, ¿qué debe atender? ¿De qué se debe responsabilizar? Todo lo que tiene relación con ese sistema. De la gestión curricular, de lo institucional de la gestión curricular, pero también de lo específico de la formación en las profesiones, que esa parte no la tenemos suficientemente discutida y desarrollada en la universidad, pero particularmente nuestra universidad decidió que asumen los esquemas de formación por ciclos, e incluso ciclos de distinta índole en cada facultad. Entonces tendría que esa gestión curricular también especializarse y especificarse por la gestión de formación por ciclos y discutirla profundamente y desplegarla institucionalmente en la universidad. Entonces no es el problema de una facultad, sino es un problema institucional, el tema de la formación, por ejemplo, por ciclos. El tema de carrera docente entendido más allá del escalafón, es que el escalafón es solamente un instrumento, pero la carrera docente se construye en las comunidades docentes y se construye con las comunidades docentes y hace escuela también en la carrera profesional. Entonces, el lograr que nosotros no solamente hablamos de categorías docentes, sino que es que la categoría implica responsabilidades con la institución. Y entonces, ¿cuáles son las responsabilidades diferenciadas por categoría docente? Y que realmente hagamos una promoción de la carrera docente. Asuntos estudiantiles, medios académicos, biblioteca, articulación, muchos temas que tienen que ver con el sistema de docencia y formación. Los puntos suspensivos es porque el documento los invita a desarrollar temas más con detalle. Entonces aquí hay un punto en que quisiéramos hacer mucho énfasis, esperemos que lo gráfico sí acompañe el mensaje que queremos dar. Entonces encontramos que en la universidad hay dos cosas que debiéramos discutir profundamente y ojalá no confundir. Y es que pretendemos la organización de las comunidades académicas y del conocimiento en la universidad, y la universidad no puede desarraigarse de su formación, de sus procesos de formación, es su responsabilidad como universidad. Entonces, como universidad, debiera ocuparse de estudiar, trabajar, desarrollar campos de conocimiento, pero debiera ocuparse de estudiar, desarrollar campos de formación. Y entonces, si pensamos campos de conocimiento, pues como esquema para ese desarrollo hemos propuesto las escuelas, como comunidades de docentes alrededor de sus campos de conocimiento. Y como campos de formación hemos previsto las facultades académicas. Y entonces la tarea realmente sería discutir cómo son esas relaciones y cómo desarrollamos los campos de formación y cómo estudiamos y cómo los seguimos proyectando y cómo desarrollamos los campos de conocimiento y cómo los seguimos proyectando. Y entonces el abrir la discusión en en esos bloques que son necesariamente complementarios, relacionados, que es lo que tratamos de mostrar con esa doble vía, son totalmente relacionados, pero ninguno absorbe al otro.
son complementarios entre ellos, sin digamos, estructuralmente absorberse como estructuras o dependencias. Entonces ya con eso, pues seguimos con un sistema de investigación, creación, extensión y proyección social, y de qué se ocuparía. Y entonces tiene que ver con la formación de investigadores, pues con el desarrollo de proyectos de investigación, pero más que con el desarrollo, la gestión de esos proyectos y todos sus resultados, la apropiación social del conocimiento y todo lo que tiene que ver con transferencia de resultados de investigación. Y si tiene que ver con esto el sistema de investigación, extensión y proyección social, pues se hace un esquema básico de qué elementos debieran tenerse en cuenta al generar esa estructura. Y entonces, por ejemplo, está todo lo que las escuelas, que son allí está el grueso del profesorado de la universidad, y esas escuelas pues van a tener relación con semilleros, grupos de investigación, pero particularmente en el tema de gestión, centros e institutos. Y los centros e institutos tendrían un potencial que esperemos que logremos desarrollar y que logremos separar un poco lo que hemos vivido de lo que esperamos vivir en esos preconceptos que ya tenemos. Y entonces allí aparecerían algunas estructuras que se requieren, particularmente todo lo que tiene que ver con investigación-creación, que llámenlo dirección de investigación-creación podría ser, pero más es de qué se ocupa y cómo se relaciona. Gestión de transferencia de innovación, emprendimiento, todo lo que es proyección. Y un subsistema de extensión y proyección social, sin olvidar el segundo tema, proyección social. Entonces todos esos elementos de una estructura podrían relacionarse y diferenciar muy bien de qué se ocupa, de qué es responsable y cómo se relaciona. Entonces, en este documento, más como esto es un ámbito de la sensibilización y invitación a seguir discutiendo profundamente, pues la Comisión de Reforma Académica generó un buen conjunto de documentos. Aquí solamente estoy haciendo como un recorrido, un compilado y una propuesta. Entonces, en esta presentación ustedes pueden hacer clic aquí y les sale cuál fue la propuesta. Y el articulado, porque incluso nos pusimos a la manera de los abogados a redactar articulado. Una metodología, y aquí el énfasis mayor, y quisiéramos que ustedes nos entiendan que tal vez fue el punto del quiebre, ¿no? El énfasis mayor de la comisión fue cómo construir esas estructuras. Y entonces es así que hicimos un documento para proponer, porque es que no nos creen que la comunidad sí es capaz de autoconstruirse. Y entonces dijimos una metodología, aquí está la metodología, para convocar a las comunidades y que empecemos a construir esas nuevas estructuras, en particular pues aquí hablamos de escuela, pues que empecemos a construir las escuelas. Entonces lo mismo aquí, lo que hacemos es asociar un documento en que damos unas pautas metodológicas para la discusión y construcción de esas escuelas. Se me perdió, perdón. Esperemos que no siga perdida. Bueno, entonces, también como nos dijeron, bueno, pero ¿qué es lo que están pensando como campo de conocimiento? Porque es que mucho se ha hablado de un campo de conocimiento. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que no es disciplinar, no es interdisciplinar e incluso promueve el trabajo transdisciplinar? Pues también van a encontrar un documento de qué fue lo que se concibió como campo de conocimiento en el trabajo de la comisión. Hicimos un ejercicio muy interesante, pero a manera de ejercicio, y está en el documento compilado, y es con nuestros programas actuales, los énfasis actuales, los profesores actuales, los estudiantes actuales, las facultades actuales, ¿qué podría ser? ¿Cuáles podrían ser unas posibles escuelas? O sea, una primera convocatoria para construirnos como comunidad, ¿cómo podría orientarse? Y después de ahí pues se derivarán otras posibilidades y se irán haciendo los acercamientos. Entonces también hicimos un ejercicio en el que nos acompañó la Oficina Asesora de Sistemas, la red de datos en particular, hizo un ejercicio bien interesante en que, dados algunos escenarios, mire, si estas fueran las posibles escuelas, analizados perfiles, analizados programas, todo lo de la universidad, entonces si estas fueran las posibles escuelas, ¿cómo quedaría el uso, por ejemplo, de las sedes? ¿Cómo se cruzarían los docentes movilizándose por las diferentes sedes? ¿Cuál sería la implicación? Y hay un ejemplo de unas posibles escuelas que sería interesante que se pudiera, que si tienen el tiempo en algún momento lo pudieran consultar. 11 escuelas, pero hay varios escenarios, ¿no?
Uno, el que más como que caló, tiene la propuesta de 11 escuelas. Y pues se hicieron 11. Pero se hicieron otros escenarios de validación, ejemplos. Entonces aquí encuentran ustedes cuáles son las escuelas, pero hay un documento que no lo logré poner en mi hipervínculo, me queda muy pesado, en el que cogemos docentes por niveles de formación, únicamente un criterio de la metodología, porque la metodología tiene muchos criterios, varios criterios, no muchos, pero sí varios. Uno de los criterios es la formación de nuestros docentes. Y entonces miramos, si las escuelas fueran estas, según la formación de los docentes, ¿cómo quedarían articulados en las escuelas? Y ahí dice por el título que tiene de pregrado, e incluso está la información disponible por el título de posgrado. Nos faltó lograr compilarlo de investigación, en qué es que se especializan los profesores. En investigación la información no está muy disponible, tocaría construirla uno a uno. Por eso quienes tienen que construir las escuelas pues son los docentes, que son los que saben en qué es que se desempeñan de mejor forma. Hicimos también un documento, dado que la importancia que encontramos de romper la igualdad que tenemos, facultad igual sede, y romper ese paradigma. Entonces se hizo un documento de qué se concibe como sede universitaria y cómo sería ese sistema de sedes universitarias. Y también, como el tiempo nos alcanzó, desarrollamos unos mapas conceptuales, porque cuando nos dicen, oiga, pero ¿qué están pensando como centro? ¿O qué están pensando como instituto? Pues definitivamente sí lo pensamos, solo que el articulado tiene que ser tan preciso como para que no se deforme en el camino. Pero lo que se tiene de contenido, pues definitivamente puede desarrollarse de mejor forma. Ya les muestro algunos ejemplos de estos mapas. Hicimos uno de instituto, uno de centro, justificación de la reforma académica, de la reforma administrativa, relaciones de estructura, y con eso, esos son los productos de la comisión de la reforma, que todos están a disposición de ustedes, y que cuando el documento no es suficiente, porque eso suele ocurrir, en esto sí que suele ocurrir, pues estamos totalmente dispuestos para poder complementar o precisar alguno de esos. Entonces, antes de las gracias, voy a mostrar algunos de los mapitas que se hicieron. Entonces, por ejemplo, instituto, que es uno de los puntos. Allí se hace una diferenciación fuerte entre instituto y centro. Pero la diferenciación fuerte no solamente es que el instituto focaliza sus actividades en la investigación, el centro más en la transferencia de resultados, proyección y todo lo que son servicios, prestación de servicios a los sectores productivos, sectores sociales. No solo en eso se hizo el énfasis de la diferencia, sino que la diferencia también está en el compromiso institucional de la financiación. Y es que ahí entendemos también que las limitaciones financieras en esta institución en particular y de la universidad pública en general, pues son importantes. Entonces, por ejemplo, el instituto, ¿qué características podría tener? Y es que su actividad está centrada en la investigación, por tanto hace procesos de investigación, hace oferta de servicios vinculados a actividades de investigación, pero también a las infraestructuras tecnológicas que va desarrollando asociadas con la investigación. Y entonces fíjense que no es que el instituto solo investigue, que cuando va a prestar un servicio ya le toca irse para otro lado al profesor a mirar cómo lo presta, sino que el instituto tendría la capacidad de gestionar también, solamente que su énfasis está en la investigación y que todo lo que se desarrolle a partir de la investigación y puede ser usado para prestar servicios, ya sea con fines de ingresos económicos o no, porque podría no serlo, puede hacerlo allí mismo siempre y cuando sea derivado de la investigación. Se proyecta externamente alrededor de campos y líneas de investigación, y allí es importante que también se hizo un desarrollo en el articulado, pensando en que si bien estamos pensando en campos de conocimiento, entonces escuelas, campos de formación, entonces facultades académicas, también la universidad debiera pensar en unos campos. La palabra estratégico a veces genera ampolla, pero la voy a usar. Campos estratégicos para el desarrollo institucional y su relación con el entorno. Entonces, ubicar aquellos campos en los que más podría incidir sobre la dinámica de la ciudad y de la región. Esos campos podrían llamarse estratégicos porque en la investigación estratégica se usa, pero habrá que decidir si la universidad sí se compromete con una investigación estratégica o no, que tiene sus pros y sus contras. Pero entonces sí al menos saber en qué campos focaliza la acción de la universidad en el entorno. Y esos campos serían otro tipo de campos a discutir.
Entonces se proyecta externamente alrededor de campos y líneas de investigación, y si no tiene un campo y una línea, pues no existe. Se crea sustentado en capacidades institucionales, y ojo con eso porque es que creo que por ahí es mucho de lo que a veces fallamos. Y es que si el Estatuto General debiera definir muy claramente cuáles son las condiciones de creación, no cuáles son, sino cuáles son las condiciones de creación, qué es, de qué se ocupa y cuáles son las condiciones de creación. Y aquí lo que nosotros planteamos como comisión es que se sustenten capacidades institucionales. Por ejemplo, se revisa la pertinencia, los campos estratégicos, los programas académicos, las líneas de investigación, la existencia de grupos de investigación con trayectoria, porque no pueden hacer un instituto que no tenga con quién trabajar, o solo porque externamente nos solicitaron que existiera. Que existan personas en investigación ya desarrollando investigación con experiencia en investigación, que ya tengan producción académica, científica y tecnológica en ese campo específico de investigación, que ya es que existan algunas relaciones en redes, esquemas de cooperación, no crear un instituto solamente para promoverlo, sino que ya tenga con qué trabajar el instituto. Existencias de infraestructura de investigación, si ya las tienen, pues potenciaría mejor su desarrollo. Y ¿cuál es su esquema? Porque allí en eso también solemos tener dificultades de sostenibilidad, pero no, a veces sostenibilidad entonces financiera no, académica, investigativa. O sea, ¿cuál es su plan de investigación para los siguientes 10 años, para los siguientes 20 años? De tal suerte que el instituto no nace para ver qué va a hacer, sino que el instituto ya tiene un programa de investigación concebido. Y también pues en lo técnico, en lo administrativo, y definitivamente habría que ver lo financiero. No podría ser tan irresponsable la institución de pensar que crea institutos si no tiene con qué o cómo financiarlos o previsto el esquema. Y ya pues se hacen muchos más detalles, ustedes van a ver ahí, les voy, o sea, más la invitación es a darles el clic a los despliegues de estos mapas. Se hizo una relación similar con qué sería un instituto, un centro, perdón, y entonces voy a cerrar aquí un poquito para ver las características de esos institutos, de esos centros, perdón. Y entonces resulta interesante, desarrolla actividades de extensión y proyección social. Su función se concentra en la gestión de conocimientos ya generados, no en la producción de los conocimientos. Ahí está una diferencia que es fuerte. Incluye tipos de centros, o sea, podrían existir centros de desarrollo tecnológico, centros experimentales, centros de consultoría, centros de interventoría. Su función es, ya tenemos un conocimiento acuñado, ahora cómo lo ofrecemos a la comunidad. Y tiene algunas líneas de énfasis, y aquí se utilizó pues algún documento que en su momento estuvimos trabajando en el IDEXUD como propuesta de ajuste del esquema de extensión en la universidad. Y entonces, ¿qué líneas de énfasis podría tener? Por ejemplo, servicios basados en conocimiento y competencia profesional. Y entonces ahí las interventorías, las asesorías tienen una cabida muy fuerte. Servicios a las empresas, acompañamientos a emprendimiento, incubación de empresas, aceleración de negocios, todo lo que es propio de relación con las empresas. Servicios culturales y recreativos, gestión de proyectos, administración delegada de proyectos, por ejemplo, interventoría, educación continuada, apropiación social de conocimiento, museos, colecciones, ferias, servicios a la comunidad como el contexto. Si pensamos en centros culturales, ¿por qué no pensar en una universidad de puertas abiertas? Todo lo que tiene que ver con estudiantes y egresados, mercadeo institucional, si así lo decide la institución, pues podría caber allí. Todo lo que tiene que ver con consultorios, programas de pasantías y prácticas, programas de voluntariado. Pero entonces, si ustedes notan, aquí fuimos muy cuidadosos porque hay mucho celo en ello. O sea, por ahora tenemos una imagen de extensión que se ha desarticulado de, algunos dicen de lo académico, pero se ha articulado mucho de los procesos de formación, de los procesos de investigación. Entonces, por eso se habla en cuanto a proyección social, desarrollar en coordinación con las escuelas, todo lo que tenga que ver con consultorios, programas de pasantía, voluntariado tan importante en la universidad, y las iniciativas van muriendo porque no tienen, digamos, esa sostenibilidad académica, programas sociales, actividades de socialización y divulgación, servicios a la comunidad. Ay, perdón, me devolví, bueno. Y allí pues realmente no sé si sigo con el detalle porque habría mucho, pero el tiempo no nos da. Entonces, más invitarlos porque hay para alimentar las discusiones allí.
Listo. Muchas gracias a todos. En nombre de la Comisión de Reforma Académica, queremos agradecer al Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad Distrital por hacer esta invitación y darnos esta oportunidad de compartir con ustedes el trabajo realizado en la comisión en el periodo 2012-2013. Como han podido escuchar y observar, quisimos hacer un trabajo académico riguroso, de investigación, casi a nivel de una tesis doctoral, por la nueva Universidad Distrital. Creemos que la universidad tiene todas las condiciones para ser una universidad de excelencia académica al servicio de Bogotá, la región y la nación colombiana. Y esta es una muestra del potencial que tienen los profesores de la Universidad Distrital, sus estudiantes, sus empleados administrativos, para construir colectivamente la nueva Universidad Distrital. Y esta etapa de sensibilización, como se ha llamado, nos parece en la comisión que es clave, porque es el espacio que debemos aprovechar para conocer y conocernos la producción que ha tenido la universidad durante los últimos 15 años, en específico en los últimos 8 años, pensando en la reforma de la universidad. Entonces, esta oportunidad que tenemos ahora y esa responsabilidad colectiva, no solamente con la comunidad universitaria, sino con la sociedad que financia económicamente la universidad, tiene que concluir, tiene que concretarse y tiene que producir documentos vinculantes, como ya se ha mencionado acá, para que la reforma se implemente, digo yo, a más tardar en el segundo semestre del 2015. Y esa es una meta que debemos interiorizar todos los miembros de la comunidad universitaria, y es una responsabilidad y un compromiso. Y es salirle al paso a aquellas personas que no quieren reformar la universidad, aquellas personas que no tienen la voluntad política desde la dirección académica de no reformar la universidad. Y ya la comunidad universitaria demostró que sí quiere reforma, pero quiere una reforma construida en su seno, una universidad que responda a las exigencias y a los retos del conocimiento y del entorno contextual donde ella habita y se desarrolla. Me parece que la propuesta de la Comisión de Reforma Académica es un ejemplo para decir, señores comunidad universitaria, tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que tener conciencia de la importancia de este proceso. Tenemos que apropiar espacios académicos, sociales, culturales de la universidad, para que este proceso de reforma continúe, se afiance, se consolide y produzca la reforma de la universidad. Me parece que esta semana universitaria que estamos viviendo ha debido colocar mayor énfasis y haber focalizado el tema de la reforma de la Universidad Distrital como centro de las diferentes actividades en las facultades. Observo que hay muchos distractores y por eso de pronto dispersión en las actividades, con lo que se muestra que no se ha dado prioridad académica y cultural e institucional al proceso de reforma. Nuestro llamado es a que las directivas de la universidad, la alta dirección de la universidad, los profesores, estudiantes, empleados públicos, asumamos esa tarea de verdad,
y nos comprometamos en producir la reforma de la universidad. Estemos de acuerdo o no con reformar la universidad distrital, porque es una responsabilidad con la sociedad bogotana, colombiana y con la comunidad académica, no solo de Colombia, sino del mundo. Para terminar, quisimos desde la Comisión de Reforma Académica presentar a ustedes y dejar a su consideración este documento que voy a leer en aras del tiempo y que también ya se entregó al doctorado para que todas las personas tengan acceso a él como elementos para la reflexión y el debate que están contenidos en la propuesta de la Comisión de Reforma Académica, que muy brillantemente la profesora María Eugenia Calderón presentó. Y sin más preámbulos, doy lectura a esos puntos claves para la reflexión y el debate. Repito, contenidos en la propuesta de la Comisión de Reforma Académica. El pasado 17 de marzo del año en curso, la inmensa mayoría de los miembros de la Comisión de Reforma Académica firmamos un pronunciamiento público en el que perfilamos la universidad distrital que queremos, con base en el trabajo que realizamos junto con los otros colegas de la comisión, de la siguiente manera. Los documentos elaborados y publicados por la Asamblea Consultiva Universitaria entre octubre de 2008 a marzo de 2009 y por la Comisión de Reforma Académica julio de 2012 a diciembre de 2013, argumentan con toda contundencia y claridad que el problema ya no está en el funcionamiento de la universidad, sino en las débiles y burocráticas estructuras que la sostienen. En consecuencia, es claro que, primero, es necesario cambiar la concepción del ejercicio de dirección y gobierno de la universidad distrital como universidad pública para erradicar la politización en sus decisiones, la primacía de los intereses individuales sobre los intereses generales de la comunidad universitaria y de la sociedad que financia la institución y la hace posible. Segundo, es necesario modificar el sistema de participación democrática para favorecer, mediante el ejercicio de la autonomía universitaria, la excelencia académica de las funciones sustantivas institucionales y la calidad de los procesos académicos, académico-administrativos, administrativos y de servicios. Tercero, es necesario recrear con toda responsabilidad, innovación, pertinencia, coherencia y austeridad la estructura académica y su funcionamiento, y con base en ella, diseñar la correspondiente estructura administrativa para fortalecer y consolidar la comunidad académica, con el fin de establecer con claridad y precisión las responsabilidades y competencias de cada instancia, así como la coordinación entre ellas para acabar con la atomización, la dispersión, la desarticulación y los choques de trenes institucionales. Cuarto, es indispensable terminar con el mutismo de la Universidad Distrital frente a las complejas problemáticas de la ciudad-región de Bogotá, para que el sentido, el reconocimiento y la legitimidad de nuestra alma mater se determinen con base en los resultados e impactos del conocimiento en las especificidades del escenario local donde ella habita. Quinto, es necesario fundamentar las políticas universitarias en estudios rigurosos y en investigaciones académicas sobre la Universidad Distrital para que los resultados de las políticas apunten a eliminar las causas que originaron los problemas que las políticas pretenden solucionar. En este proceso de construcción de la nueva Universidad Distrital, debemos tener suficiente información y conciencia sobre lo que hace la Universidad Distrital, lo que hacemos en ella y sobre la forma en que se hace lo que hacemos para identificar los problemas nodales y estructurales, tales como los relacionados con la comunidad académica según facultades y proyectos curriculares,
el currículo, la docencia, la investigación y la extensión, la autonomía universitaria, la participación y democracia, el Consejo Superior y el Consejo Académico, la rectoría y sus responsabilidades, las vicerrectorías y sus responsabilidades, bienestar universitario, la administración y gestión de los recursos de la universidad, la facultad y las sedes, la relación de la universidad con el entorno local, nacional e internacional y los sistemas de información, entre otros. Igualmente, para participar realmente en el proceso de construcción de la nueva universidad distrital, debemos tener suficiente información y conciencia sobre lo que queremos que haga la universidad, lo que debemos hacer en ella, y sobre la forma en que se haría lo que debemos hacer y los recursos disponibles para lograrlo. La comisión en este sentido propone fortalecer y consolidar la comunidad académica mediante el núcleo conformado por escuelas según campos de conocimiento específicos o afines, institutos de investigación y creación y centros de extensión y proyección social. A las escuelas estarán adscritos los profesores, así como los programas académicos de pregrado y posgrado, y se organizan por áreas específicas de conocimiento de acuerdo con su campo de conocimiento y funcionará de conformidad con el plan de desarrollo académico, administrativo, presupuestal y de inversiones aprobados por la universidad. En cada escuela existirá un consejo de escuela, un consejo de pregrados, en plural, y un consejo de posgrados, en plural. Los institutos y los centros nacen en las escuelas como producto del trabajo académico y de investigación de los grupos de profesores y estudiantes y la gestión de las respectivas coordinaciones ubicadas en su seno. Hoy en la universidad podemos decir, por ejemplo, si existen 70 proyectos curriculares, habrían 70 consejos curriculares entre pregrados y posgrados. La propuesta de las escuelas nos permite racionalizar académicamente este trabajo y proyectarlo en los campos de formación y en el desarrollo del campo de conocimiento de la escuela. Por eso hablamos de un solo consejo de pregrados por escuela y un solo consejo de posgrados por escuela, mutuamente interrelacionados porque los cobija el mismo campo de conocimiento. Las escuelas son transversales a toda la universidad. Es decir, cada escuela será la única responsable y la autorizada por la institución para aportar el conocimiento propio de su campo a los procesos de formación de estudiantes de pregrado y de posgrados. El currículo por campos de formación estará bajo la responsabilidad de un equipo de expertos denominado facultad académica. Por tanto, en la universidad existirán tantas facultades académicas como campos de formación estén vigentes. Ya la profesora María Eugenia nos precisaba, el campo de formación será diseñado, planificado, evaluado y acreditado por la facultad académica. No es ninguna dependencia de la universidad. Es un equipo de expertos en currículo que nos va a decir, según la historia, según la trayectoria de la universidad, en lo académico, investigativo, formativo, los campos de formación son tales y se caracterizan de esta manera y cada campo tendrá un currículo determinado de formación de estudiantes de pregrado y posgrado. Por ejemplo, el campo de formación de ingenieros. Eso no lo hemos estudiado en la universidad. ¿Qué es ese campo de formación? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el currículo adecuado para ese campo de formación? ¿Cómo se deberían relacionar las escuelas que forman ingenieros para organizar, por ejemplo, los planes de estudio, para compartir espacios académicos, para la titulación, para el proceso de formación articulado, coherente y pertinente en el campo de la ingeniería? ¿Cómo se definen, cuál es el papel de las ciencias básicas, por ejemplo, en el proceso de formación de ingenieros en la universidad distrital? ¿Cómo se define las ciencias básicas de ingeniería cuando se forman ingenieros en la universidad? Un ingeniero forestal deberá tener las mismas ciencias básicas en ingeniería que un ingeniero
electrónico, un ingeniero de sistemas, un ingeniero topográfico, un ingeniero en telemática, etcétera. Esa es una reflexión y un debate académico que tenemos que dar y construir para que definitivamente, como producto de la reforma académica a propuesta de la CRA, podamos tener claro, como decía la profesora María, no solamente los campos de conocimiento, sino también los campos de formación y la relación entre ellos. Debe existir un diálogo permanente y fluido entre las facultades académicas y las escuelas relacionados con el mismo campo de formación, así como el de las escuelas con las facultades académicas a las que aporta su conocimiento en el proceso de formación de estudiantes de pregrado y posgrado. Por decir algo, pensamos en una escuela de matemáticas y educación matemática. Esa escuela es la única responsable y autorizada por la institución para ofrecer la formación matemática en toda la universidad. Pero fíjense que depende del campo de formación. ¿Qué características debe tener la formación en matemáticas en un licenciado, en un ingeniero, en un tecnólogo, en ingenierías por ciclos propedéuticos, etcétera? Entonces, ese es un trabajo de discusión en las escuelas, pero relacionadas con las facultades de formación a la cual aporta su conocimiento. El cabal funcionamiento del núcleo conformado por las escuelas, institutos y centros deberá ser responsabilidad de la rectoría de la universidad. Ya la profesora María Eugenia nos mostraba el mapa de relaciones horizontales y que cambiaría la dinámica y los imaginarios de las prácticas y concepciones en la universidad. Sabemos todos que el rector es el representante legal y la primera autoridad académica, administrativa y financiera. Y en algún momento de la historia nuestra nos dio por decir, no, es que el rector se ocupa de lo administrativo y lo financiero. Y nos inventamos una vicerrectoría, ahora llamada vicerrectoría académica, para que se ocupe de lo académico, pero no hay comunicación permanente entre la rectoría y vicerrectoría para adelantar esos procesos que corresponden realmente a la rectoría. La rectoría se concibe como la instancia orgánica cuyos brazos y voces están representados en 2 vicerrectorías responsables del cumplimiento de las funciones misionales de la universidad. Son instancias orgánicas del nivel directivo que despliegan las políticas, planes y programas institucionales tanto en docencia y formación como en investigación, creación, extensión y proyección social. Por eso decimos, la CRA dice, en la universidad distrital deben existir solo 2 vicerrectorías. ¿Por qué? Porque las funciones universitarias son docencia, formación, extensión, investigación y proyección social. Entonces, esas funciones misionales las hemos concentrado en 2 vicerrectorías, de formación y docencia y de extensión, creación, proyección y extensión. Hemos pensado en una gerencia administrativa y financiera. Desde la CRA, entonces, por el argumento anterior, no podemos hablar de una vicerrectoría como está hoy estatuida en la universidad administrativa y financiera, sino una gerencia. En algunas universidades lo llaman así, la Nacional lo llama así, por ejemplo. Una gerencia administrativa y financiera para administrar los recursos existentes y gestionar nuevas fuentes de financiación de la universidad. Por ejemplo, mediante la firma del convenio de concurrencia con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Entonces tenemos que sacar esa gerencia de las 4 paredes de la universidad para gestionar recursos frescos para la academia, para la investigación, para la formación de profesores, etcétera. Una dirección de bienestar universitario que genere las condiciones para el bienestar de la comunidad universitaria en la institución. Un sistema de sedes universitarias para construir y desarrollar la descentralización territorial de la universidad distrital y la desconcentración mediante la delegación de funciones en las sedes universitarias. Fíjense ustedes que la tendencia de la universidad es hacer presencia en cada una de las localidades, ya sea por mandato del gobierno de turno o sea por alguna iniciativa interna, pero no hemos tenido una política institucional de descentralización territorial en Bogotá, en la región o en el país. Entonces las cosas van surgiendo, pero el producto de ello, y lo podemos ver hoy en la planta administrativa y docente de la universidad,
un crecimiento casi exponencial de funcionarios y profesores, y no de la mejor calidad en cuanto a su vinculación, porque son profesores de vinculación especial o son empleados de órdenes de prestación de servicios, que es la inmensa mayoría dentro de la planta administrativa y docente de la universidad. Pero eso porque no se ha tenido una planificación, una política de crecimiento de la universidad en las localidades. Proponemos el sistema de sedes universitarias para que digamos en qué consiste la descentralización territorial de la universidad y en qué consiste la descentralización de funciones mediante delegación en cada una de las sedes universitarias. Y cada sede universitaria concebida como un centro cultural, no solamente de trabajo interno, sino también con la comunidad en la cual participa en cada una de las localidades o región donde esté la universidad. El bienestar universitario descentralizado en cada sede universitaria a la luz de la política institucional para toda la comunidad universitaria, profesores, empleados administrativos y estudiantes, con mayor énfasis en el desarrollo humano, social, cultural, deportivo, recreativo y afectivo, de prevención y salud física y mental, de convivencia y cooperación comunitaria, de apoyo institucional para potenciar mayor tasa de graduación estudiantil y disminución de la deserción, la repitencia y la mortalidad académica. Apropiación y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para soportar en robustos sistemas de información una gestión universitaria efectiva, articulada en tiempo real y en red. Al sincerar la actual estructura organizacional y burocrática y el sinnúmero de comités en la universidad distrital, encontramos que la lección aprendida es la de construir una estructura académica transparente, pertinente, innovadora, racional y austera, que visibilice su funcionamiento y muestre realmente el apoyo administrativo que requiere y necesita para cumplir con sus funciones misionales. Por eso nuestra propuesta establece de manera clara y precisa las responsabilidades y funciones de cada instancia orgánica de la institución, así como su coordinación y articulación. La meritocracia y la participación directa de la comunidad académica universitaria deben ser los únicos criterios para acceder a los cargos públicos de dirección y gobierno en la universidad distrital. Así, por ejemplo, proponemos nosotros en nuestro documento que el director de escuela será seleccionado mediante convocatoria pública y abierta por el claustro de profesores. El subdirector académico administrativo de la escuela es de libre nombramiento y remoción del rector a propuesta del director de escuela. El vicerrector de docencia y formación será nombrado por el rector de una terna de elegibles presentada por los directores de las escuelas de la universidad distrital. El vicerrector de investigación, creación, extensión y proyección social será nombrado por el rector de una terna de elegibles presentada por un comité temporal designado por el Consejo Científico de la Vicerrectoría de Investigación. El coordinador de programa académico es designado por el director de escuela de una terna seleccionada por los profesores que laboran en el programa académico y pertenecen a la escuela. El Consejo Académico, a propuesta del Consejo Científico, definirá las calidades, mecanismos de selección y nombramiento y funciones de los directores de instituto y centro. Se institucionaliza la representación de los egresados así, en nuestra propuesta. En la escuela habrá un representante o su suplente tanto en el consejo de escuela como en el consejo de pregrados y en el consejo de posgrados, elegidos por ellos mismos para un periodo de 2 años. En el consejo científico de la Vicerrectoría de Investigación habrá un representante de los egresados o su suplente que pertenezcan a una estructura de investigación reconocida por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, elegidos por ellos mismos para un periodo de 2 años. En el consejo de ética de la Vicerrectoría de Investigación habrá un representante de los egresados o su suplente. Se propone que los órganos colegiados... ¿Tiempo? Bueno. En fin, este documento ustedes lo van a encontrar. Y lo que tratamos es de ubicar los puntos claves, que son todos para la reflexión y el debate. Y queremos, entonces, acá en este documento, trabajar la propuesta de la comisión en torno de los pilares de la misma. Cómo es que, no solamente el qué, sino el cómo se potencia la democracia y participación en la universidad distrital.
el qué y el cómo se ejerce la autonomía universitaria por parte de la comunidad académica, de los estudiantes y de los empleados públicos. El qué y el cómo se construye comunidad académica en la universidad a través de las escuelas. El qué y el cómo podemos pensar en construir los campos de formación de la universidad. Entonces, cuando uno habla solo de qué es en una propuesta, queda cojo. Esta comisión llegó mucho más allá, en decir cómo dinamizar y viabilizar y concretar los qués. Y decirle a la institución que sin financiación no es posible la reforma de la universidad. Todo esto es muy bonito, pero hemos iniciado al interior de la comisión un proceso para cuantificar cuánto vale la reforma que nosotros proponemos y pensar en las fuentes de financiación de esa reforma. Sabemos que sí tenemos un espacio para buscar nuevas fuentes de financiación de la universidad. Se necesita más gestión por parte de la dirección. En los dividendos, en la ETB, en cuotas partes pensionales, en el convenio de concurrencia, en la estampilla de la universidad que ya se nos acaba creo que en el 2021, y no sé qué está haciendo la universidad para prolongar esos tiempos y esos montos o construir una nueva propuesta, etcétera. Quiero finalmente darle la palabra a nuestro colega Aldemar para escuchar si hay algunas preguntas por parte del auditorio. Muchas gracias. Bueno, gracias a las profesoras María Eugenia y Olga Esther. Bueno, el tiempo sí se nos fue un poco más largo de lo que teníamos presupuestado. Como ustedes pueden apreciar, el trabajo de la comisión fue bastante intensivo. En esos casi 2 años de trabajo, fue un trabajo bastante arduo, en el que hicimos muchos documentos. Ustedes los van a tener a disposición. Pero en últimas, yo quiero hacer un par de aclaraciones que me parecen claves para que ustedes se vayan con este mensaje de lo que se trabajó en la comisión. Uno, es que la finalidad de la comisión no era realmente presentar ya una reforma, sino era presentar un documento para discusión de la comunidad. Siempre fue ese el ánimo de la comisión, y por eso en la parte final de nuestro trabajo nosotros le insistimos al Consejo Superior de la Universidad en su momento en que hiciera la otra parte, que era digamos, el diseño metodológico para poder llevar estos documentos a la comunidad y que la comunidad discutiera. Y nosotros pretendíamos que esa discusión no fuera en vacío, sino que tuviera ya una estructura sobre la cual se pudiera discutir, y de ahí poder llegar a un buen puerto de la reforma. Consideramos, y si ustedes observan, que el principio fundamental de la reforma estaba en lo académico, en las estructuras organizativas de lo académico. Eso es lo que nosotros hicimos, y esperamos que ustedes pues puedan estudiar con más detalle todos estos documentos. Y bueno, no sé si quede tiempo para que haya algunas intervenciones del público, o definitivamente aquí nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. Gracias al doctorado que nos convocó, y estamos prestos para una próxima oportunidad. Entonces, muchísimas gracias.